Como suele decirse, nada en este mundo es eterno. Todo cambia sin detenerse, y ni siquiera los enormes continentes permanecen iguales. Por ejemplo, los continentes actuales se formaron tras la fragmentación del supercontinente Pangea. Claro que para que esos continentes se separaran lo suficiente, hicieron falta entre 175 y 200 millones de años. Del mismo modo, los mares tampoco son eternos. Por ejemplo, hasta hace apenas 10.000 años, el mar Báltico no era más que un gigantesco lago de agua dulce. Para un cambio tan drástico como ese, 10.000 años puede considerarse un periodo bastante corto. Hola a todos. Pero, ¿qué pensarían si ocurriera lo contrario y un lago gigantesco desapareciera en apenas 30 o 40 años? Esta es la historia de la desaparición de una masa de agua que, a mediados del siglo XX, era considerada el cuarto lago más grande del planeta. Secar una masa de agua tan enorme en tan poco tiempo es algo imposible incluso para las fuerzas de la naturaleza. A la naturaleza le harían falta al menos varios miles de años para lograr algo así. Pero eso sería si el ser humano no le hubiera echado una mano. Bueno, dejemos aquí ese tono de acertijo. Bienvenidos a Pangea. Ahora vamos a ver en detalle cómo desapareció el mar de Aral y si existe alguna posibilidad de que este lago vuelva a la vida. ¡Empecemos! Un mar imposible de olvidar. Hasta mediados del siglo XX, el mar de Aral era considerado uno de los lagos más grandes de la Tierra, solo por detrás del mar Caspio, el lago superior entre Canadá y Estados Unidos, y el lago Victoria, en África. Antes de que comenzaran los proyectos de irrigación, la superficie del mar de Aral era de entre 67.000 y 68.000 kilómetros cuadrados. Su volumen de agua alcanzaba entre 1.000 y 1.100 kilómetros cúbicos y su profundidad media rondaba los 16 metros. Además, la extensión total de sus aguas era de unos 430 kilómetros y su anchura máxima llegaba a los 290 kilómetros. La historia del mar de Aral se remonta a hace entre 10.000 y 20.000 años. Este lago comenzó a formarse hacia el final de la última glaciación, debido al deshielo de los glaciares de la meseta del Pamir y de la cordillera de Tian Shan. La región que rodeaba el mar de Aral fue desde tiempos antiguos uno de los centros de la civilización. Por ejemplo, la famosa Ruta de la Seda pasaba por el oasis de Corasmia, situado en las costas del mar de Aral. En los mapas antiguos, el mar de Aral aparecía marcado como el Mar Azul. Y es que sus aguas se caracterizaban por un azul cristalino y por la enorme cantidad de peces que habitaban en ellas. Actualmente el mar de Aral se encuentra entre Kazajistán y Uzbekistán, pero gracias a este lago, en el pasado, decenas de miles de personas se ganaban la vida mediante una próspera industria pesquera y de procesamiento de productos pesqueros. Sus principales puertos, Aral y Moynac, eran animados centros de la actividad pesquera. Allí se procesaban peces de gran valor comercial, bien conocidos incluso fuera de Asia Central, como la carpa, la brema y el famoso barbo del Aral, una especie de la familia de las carpas que podía superar los 20 kilos de peso. Aún así, desde el comienzo de la era histórica, el mar de Aral se secó varias veces. Una de las principales pruebas de ello son las ruinas de antiguas construcciones halladas en el lecho seco del lago, a las que los arqueólogos dieron el romántico nombre de la Atlántida del mar de Aral. Varias leyendas locales también hablan de épocas en las que el mar de Aral llegó a secarse. A finales del siglo XIX era impensable imaginar que el mar de Aral pudiera desaparecer. Esto se debía a que las aguas evaporadas por el clima cálido eran repuestas constantemente por dos ríos caudalosos, el Amu Daria y el Sir Daria. Además, según los cálculos del investigador Lev Berg, si el caudal de agua que llegaba en aquella época se hubiera mantenido estable, el nivel del mar de Aral habría aumentado entre 0,6 y 0,7 milímetros cada año, y dentro de unos 8.000 años habría terminado desbordándose hacia el mar Caspio. Pero eso no ocurrió. La intervención humana en este frágil ecosistema natural hizo que la historia del mar de Aral siguiera un rumbo completamente distinto. ¿Por qué desapareció el mar de Aral?
La principal causa de la catástrofe que llevó a la desaparición del mar de Aral fue la política masiva de irrigación impulsada por la Unión Soviética entre las décadas de 1960 y 1980. En aquel entonces, la dirigencia soviética buscaba nuevas fuentes de ingresos para llenar las arcas del Estado. Y justo en ese momento surgió la idea del llamado oro blanco. El oro blanco era el nombre que se le daba al algodón, y sigue llamándose así incluso hoy. Este valioso cultivo generaba ganancias de miles de millones gracias a la mano de obra barata de los campesinos despojados de sus derechos en Asia Central Soviética. El problema era que el cultivo de algodón requería enormes cantidades de irrigación. Para ello era indispensable construir sistemas hidráulicos capaces de llevar agua hasta los campos. Y para ampliar las plantaciones de algodón hacían falta enormes extensiones de tierra y cantidades gigantescas de agua. En cuanto a la tierra, eso no suponía un gran problema. Por ejemplo, solo el desierto de Karaum ya ofrecía territorios inmensos. Entonces, ¿de dónde sacar semejante cantidad de agua? Fue así como los geniales ingenieros soviéticos, inspirados por los igualmente geniales líderes soviéticos, decidieron desviar el agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria hacia los campos de algodón. Y como la patria y el partido lo exigían, se construyeron como de costumbre en tiempo récord miles de kilómetros de canales de irrigación a través de las arenas del desierto para llevar las aguas del Amu Daria y el Sir Daria hasta las plantaciones. Pero la situación no hizo más que empeorar. Al principio, el enorme aumento de la producción de algodón fue visto como un gran triunfo económico, aunque aquella euforia duró muy poco. Y es que el agua que durante siglos había alimentado el mar de Aral comenzó también a desaparecer dentro de los propios canales de irrigación. La principal causa fue la baja eficiencia de esos canales, resultado de una construcción deficiente que no tuvo en cuenta la enorme evaporación ni las filtraciones de agua. Obsesionados con las competencias socialistas de productividad, los científicos incluso olvidaron impermeabilizar el fondo de los canales. Como resultado, dependiendo de la zona, entre el 30 y el 70% de la valiosa agua desviada de los ríos se filtraba en la arena y se desperdiciaba. En cuanto al propio mar de Aral, las consecuencias devastadoras comenzaron a hacerse visibles literalmente en los primeros años. Y era inevitable, porque al lago ya solo le llegaba apenas el 10% del caudal de agua que recibía antes. El nivel del mar de Aral comenzó a descender a una velocidad alarmante, mientras la salinidad aumentaba de forma brusca. En un entorno con semejante concentración de sal, la mayoría de las especies de agua dulce no podía sobrevivir, y los peces comenzaron a morir masivamente. El mar de Aral retrocedió decenas de kilómetros desde la costa. Ahora, sobre el lecho seco del lago se amontonaban los esqueletos oxidados de antiguos arrastreros como si fueran monumentos, mientras los restos de faros semienterrados sobresalían entre la arena. Era un paisaje verdaderamente apocalíptico. Por cierto, la industria del cine no dejó pasar la oportunidad y utilizó este escenario aterrador como ambientación para documentales e incluso para películas de ciencia ficción que imaginaban el futuro. El lago, que hasta hacía apenas unos años llevaba el majestuoso nombre de Mar de Aral y daba sustento a decenas de miles de personas, ya era irreconocible. Y no solo acudieron allí periodistas y guionistas de cine para contemplar lo ocurrido. La reducción del Mar de Aral se convirtió en un problema grave para toda la Unión Soviética. Entonces, una vez más, la dirigencia soviética encargó una misión a los científicos. El objetivo era llevar a cabo enormes proyectos de irrigación en las regiones áridas de Kazajistán y Asia Central, incluyendo como parte del plan la recuperación del Mar de Aral. Y nuevamente los científicos y dirigentes soviéticos estuvieron a punto de repetir el mismo error de antes. Todo porque surgió el proyecto de desviar los ríos siberianos. Este plan pretendía cambiar el curso de los ríos Obi, Irtish y Yenisei, desviando sus aguas del norte hacia el sur, es decir, hacia las estepas y desiertos de Asia Central, mediante un gigantesco sistema de canales y estaciones de bombeo que se extendería por miles de kilómetros. Igual que la vez anterior, el proyecto comenzó a ejecutarse de inmediato, e incluso llegaron a excavarse canales experimentales. Si este gigantesco proyecto de desvío de ríos siberianos hubiera continuado, es imposible saber hasta dónde habría llegado,
Pero justo entonces comenzó la perestroika, y eso terminó salvando a la naturaleza. La perestroika fue un periodo de liberación económica y social en la Unión Soviética. Los científicos se opusieron al proyecto y advirtieron que podría alterar el clima de Siberia y provocar cambios irreversibles en el ecosistema. Mientras tanto, los economistas señalaron que los beneficios obtenidos gracias a la expansión de tierras irrigadas probablemente no cubrirían los enormes costos de mantenimiento de semejante sistema hidráulico. Y finalmente, en 1986, aquella idea fue enterrada por completo. En 1989, el mar de Aral había perdido tanta agua que terminó dividiéndose en dos partes. En el norte quedó una masa de agua más pequeña, conocida como el Mar de Aral del Norte o Pequeño Aral, mientras que en el sur permaneció una masa mucho mayor llamada Mar de Aral del Sur o Gran Aral. Así fue como los geniales diseñadores de aquellos canales de irrigación lograron convertir en apenas 20 o 30 años un enorme lago en lo que prácticamente eran dos gigantes charcos. Y para colmo, el agua de esos charcos ya no servía ni para beber, ni para irrigar, ni tampoco como hábitat para la vida. Parecía imposible que las cosas pudieran empeorar más, pero aún así, empeoraron. El mar de Aral del Sur siguió reduciéndose poco a poco hasta dividirse en una parte oriental y otra occidental. Y estas dos masas de agua continuaron secándose, hasta que en 2014 la parte oriental del Gran Aral desapareció por completo. La parte occidental sobrevivió durante algún tiempo más, pero para 2024 solo quedaba una estrechísima franja de agua en el lado oeste. Impacto ambiental. Si observamos los datos de las observaciones satelitales realizadas por la NASA entre 2020 y 2025, se puede ver con total claridad la magnitud de la destrucción ambiental causada por este desastre provocada por el ser humano. En la zona donde antes existía el mar de Aral, un territorio de más de 60.000 kilómetros cuadrados, se formó un desierto con un nombre muy simbólico, el Aralkum. Actualmente, este desierto es considerado uno de los que se expanden más rápido en todo el mundo. Pero eso sigue siendo solo una parte del problema. Mientras continúa creciendo año tras año, este desierto también sigue contaminando las regiones que lo rodean. Esto ocurre porque desde el antiguo lecho del mar de Aral, las tormentas de arena levantan peligrosas nubes de polvo cargadas de fenoles, pesticidas y metales pesados en altas concentraciones, dispersándolas a cientos de kilómetros de distancia. Como resultado, entre la población de las zonas cercanas han aumentado las enfermedades respiratorias, los casos de cáncer y también los problemas cardiovasculares. Todo el ecosistema sufrió cambios irreversibles. Para 2025, la biodiversidad se había reducido a menos de la mitad. Además, el nivel de las aguas subterráneas descendió incluso a cientos de kilómetros de las antiguas costas del lago, lo que provocó la reducción de las praderas y de las barreras forestales contra el viento. Y por si fuera poco, el clima de la región también empeoró, volviéndose mucho más continental. Los veranos se hicieron abrasadores, los inviernos más fríos, y la humedad cayó a niveles extremadamente bajos. ¿Es posible devolver el mar de Aral a su estado original? Hablando con franqueza, los cambios ocurridos en apenas 30 o 40 años fueron tan drásticos que ya es imposible devolver el mar de Aral a su estado original. Aún así, eso no significa que una recuperación parcial sea completamente imposible. Sin embargo, la situación del mar de Aral del sur y del norte es diferente. Debido a razones históricas y geográficas, la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán atraviesa lo que antes era un único mar de Aral. Es decir, el mar de Aral del norte pertenece a Kazajistán, mientras que el mar de Aral del sur, o lo que queda de él, pertenece a Uzbekistán. Por eso existen dos proyectos distintos para la recuperación de la región del mar de Aral. En otras palabras, Kazajistán y Uzbekistán cuentan con planes separados. El mar de Aral del Norte, el proyecto de Kazajistán. En la parte norte del mar de Aral desemboca el río Sirdaria. Allí aún permanece parcialmente una masa de agua relativamente pequeña, conocida como el mar de Aral del Norte o Pequeño Aral.
Actualmente esta zona está separada de la parte sur del Mar de Aral por el estrecho de Berg. El agua del Mar de Aral del Norte fluye hacia el sur a través de este estrecho y termina desapareciendo sin dejar rastro en el Mar de Aralkum. Debido a esta situación geográfica, surgió la idea de bloquear el estrecho con una presa para evitar la pérdida inútil de agua. En 1992 se construyó allí un dique de arena, pero ya al año siguiente el agua lo erosionó y terminó destruyéndolo. 4 años después se intentó nuevamente construir una presa, y esta vez se levantó una estructura más sólida, reforzada con hormigón armado y equipada con sistemas de descarga de agua. Sin embargo, aquel intento también fracasó, y en 1999 una violenta tormenta arrasó la presa. Al final, solo el tercer intento tuvo éxito. En esa ocasión, el gobierno de Kazajistán obtuvo financiación del Banco Mundial y construyó la presa en 2005. Y todo indica que esta vez la construcción sí se realizó siguiendo los procedimientos adecuados. El hecho de que la presa haya resistido más de 20 años frente a la fuerza de la naturaleza lo demuestra claramente. Apenas 5 años después de la construcción del dique, el volumen de agua del Mar de Aral del Norte aumentó hasta los 27,1 kilómetros cúbicos, mientras que la salinidad descendió de 23 gramos por litro a 17 gramos por litro. Gracias al ingreso de agua dulce y a la reducción de la salinidad, la población de peces comenzó a recuperarse y la actividad pesquera empezó a revivir poco a poco. Para 2025, las capturas de pescado en el Mar de Aral del Norte alcanzaron entre 8.000 y 10.000 toneladas, la cifra más alta de la última década. El nivel de agua subió varios metros y la masa de agua volvió a acercarse visiblemente a la ciudad de Aral. Aunque esta ciudad todavía no ha recuperado por completo su antiguo papel como puerto pesquero, logró superar su periodo de decadencia y volvió a tener posibilidades de convertirse otra vez en un centro de procesamiento de productos pesqueros. El evidente éxito de este proyecto generó cierto ambiente de optimismo. La siguiente etapa del proyecto contempla la modernización de la presa de Kocaral y una nueva elevación del nivel del mar de Aral del Norte. Esto permitirá aumentar la superficie y profundidad del lago, creando además las condiciones necesarias para mejorar el microclima de la región. El Mar de Aral del Sur, el proyecto de Uzbekistán. En cuanto al Mar de Aral del Sur, probablemente sea imposible que este lago vuelva a recuperar la grandiosa magnitud que tuvo en el pasado. El lago se ha secado casi por completo. Hasta la década de 1960, el Gran Aral se alimentaba de las aguas del río Amudarya. Actualmente, prácticamente el 100% del agua de este río se utiliza para irrigar los campos de algodón. Construir una presa aquí ya no serviría de nada. De hecho, ni siquiera existe un lugar adecuado donde construirla. Aún así, Uzbekistán no se quedó de brazos cruzados observando cómo cada vez más territorios eran devorados por el desierto. Con el apoyo total de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral, durante la década de 2020 comenzó un programa gradual de reforestación en el lecho seco del Mar de Aral del Sur. Una de las plantas en las que los investigadores tienen grandes esperanzas es el saxaul negro. Esta planta es un arbusto extremadamente resistente que desarrolla raíces profundas, fija el suelo y mejora tanto la estructura del terreno como el equilibrio de minerales. Además, el saxaul negro puede alcanzar hasta 6 metros de altura, formando una barrera natural capaz de frenar las tormentas de arena. Los investigadores esperan plantar otras especies autóctonas bajo la protección de esta barrera vegetal. Como primer paso, se propuso plantar saxaules negros en unos 3 millones de hectáreas del antiguo lecho del Mar de Aral. Así pues, recuperar por completo el Mar de Aral es imposible. Este lago jamás volverá a convertirse en aquel mar azul que una vez buscaron los viajeros de la Ruta de la Seda. Aún así, es una buena noticia que el Mar de Aral haya comenzado a recuperarse, al menos de forma parcial. Y ojalá que el aumento del volumen de agua en el Mar de Aral del Norte y la reforestación del lecho seco del Mar de Aral del Sur
logren frenar el deterioro climático y el avance de la desertificación en esta región. Si disfrutaron el video de hoy, no olviden dejar su valoración y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima vez. Adiós.